Un día estaban en todas partes, y al otro nadie sabía si seguían vivos. Ni despedida, ni escándalo, ni homenaje. Simplemente dejaron de existir para la industria. Fueron usados hasta el cansancio, convertidos en productos, y después desechados como utilería vieja. Algunos se escondieron, otros se hundieron, varios simplemente desaparecieron sin dejar huella. Los estudios no dieron explicaciones, y el público olvidó más rápido de lo que los aplaudió. Hoy vamos a nombrar a quienes Hollywood prefirió borrar del plano, como si nunca hubieran existido. A Baby Peggy la explotaron sin anestesia. Ni siquiera sabía leer cuando ya tenía firmados contratos por miles de dólares. Su nombre vendía muñecas, postales, caramelos y entradas de cine. Rodó más de 150 cortos en apenas 5 años. Era el motor de una máquina que ganaba cifras obscenas. Pero el dinero no terminaba en sus manos. Su padre era quien controlaba todo, desde el peinado hasta la cuenta bancaria. Y como suele pasar cuando el poder se concentra, cuando él se peleó con los productores, la estrella infantil más rentable de Hollywood se quedó sin trabajo, sin fama y sin un centavo. El silencio que siguió fue brutal. No hubo segunda oportunidad, ni transición a papeles juveniles, ni comedia de adolescentes. Nadie en el estudio preguntó por ella. Nadie en la prensa le dio una despedida. La borraron como si su nombre fuera un error tipográfico. Y mientras otros niños actores seguían, ella tuvo que buscar empleos normales, cambiarse el nombre y reconstruir su vida desde cero. Pasó por todo tipo de trabajos, desde bibliotecaria hasta escritora. Pero su cara, esa cara que estuvo en todas partes, nunca la dejó en paz. Décadas más tarde, reapareció con otro nombre, Diana Serracari, y con una voz que ya no temblaba. Contó su historia, sin filtro, y con detalles que congelaban la sonrisa de cualquiera. Se volvió experta en cine mudo, escribió libros, dio charlas. Pero lo que realmente hizo fue exponer el negocio que la vendió como muñeca y la dejó rota como persona. No hablaba de trauma, hablaba de estrategia, de lucro, de abandono planificado. Fue una de las pocas que sobrevivió lo suficiente como para contarlo con claridad. Murió en 2020. En redes sociales, algunos cinéfilos la recordaron, pero los grandes medios no abrieron con su nombre. No hubo homenaje oficial. Ni una sola cadena pasó sus películas. Lo que les interesaba de Baby Peggy era su rostro de niña perfecta, no la mujer que tenía una historia que podía hacer temblar los cimientos del mito hollywoodense. En los catálogos, sigue como un ícono infantil. En la vida real, fue una víctima silenciada por décadas. Cora Sue Collins trabajó con las leyendas del cine antes de cumplir 10 años. Su nombre sonaba en todos los sets importantes de los años 30. Era rápida, obediente, con esa mezcla de inocencia y control que tanto buscaban los estudios. Actuó junto a Greta Garbo, fue dirigida por grandes nombres y hasta tenía entrada directa al despacho de Louise B. Mayer. Para los ejecutivos era oro, pero el problema fue que a los 18 Cora se cansó, y cuando dijo no a un papel con condiciones extraoficiales, su nombre desapareció del mapa. No fue escándalo, no hubo denuncia, ni siquiera hubo represalias públicas, simplemente la borraron. La dejaron fuera de los repartos, dejaron de invitarla a eventos y nunca más apareció en un estreno. La industria la apagó en seco. Ella, en lugar de luchar, hizo lo impensado. Se fue, se casó, se alejó del ruido, buscó una vida donde no tuviera que negociar quién era ni para qué servía su imagen. En esa época, desaparecer por decisión propia no era común, pero lo hizo y lo sostuvo. Durante más de 50 años, nadie volvió a mencionarla. No salía en aniversarios, ni en documentales, ni en paneles de recuerdos. Fue como si hubiera muerto. Solo en los últimos años de su vida aceptó hablar, y lo que contó fue contundente. Dijo lo justo, sin caer en detalles morbosos, pero dejó claro que lo que se escondía detrás de las luces era suficiente para hacerla renunciar para siempre. Murió en 2024, casi centenaria. Pocos se enteraron, y los que sabían quién había sido, entendieron por qué nunca regresó. Cora Sue no perdió su carrera, la dejó antes de que la destruyera. Y eso, en el sistema de Hollywood, es un pecado que no se perdona. Elegir salir también es una forma de desaparecer.
Laura Lee Michelle fue vendida como la nueva Shirley Temple, pero sin el respaldo. Tenía apenas 5 años y ya sabía llorar a cámara mejor que actrices con 20 años de carrera. Era perfecta para dramas familiares, para la lágrima fácil, para esos papeles donde el dolor ajeno se convierte en espectáculo. Pero lo que vendía en pantalla tenía un costo altísimo fuera de escena. Su madre, según registros y testimonios, la tenía bajo una disciplina que rozaba lo inhumano. Hambre, castigos físicos, control total, y todo por mantener esa mirada triste que los productores adoraban. La presión reventó antes de la adolescencia. A los 14, Laura Lee ya no tenía contrato. A los 17, tenía antecedentes penales. Lo que siguió fue una cadena de arrestos por robos menores, consumo, peleas callejeras y reportes de salud mental no atendidos. Nadie llamó, ningún estudio preguntó. Las mismas oficinas que habían aprobado sus escenas llorosas, ahora ni siquiera respondían por correo. Pasó de portada de revista a ficha policial, sin escalas. En 1979 se registró su supuesta muerte por causas naturales, pero nunca hubo confirmación oficial. No hay registro claro del entierro, ni familiares que dieran declaraciones. Algunos la ubicaban viva en Texas, usando otro nombre. Otros decían que había muerto sola, en una casa abandonada. Sea cual sea la versión, el hecho es que nadie con poder hizo el esfuerzo por encontrarla. El cine que la explotó como símbolo de la infancia rota, la dejó rota en la vida real. Lo más trágico fue el olvido. Ni siquiera fue una caída mediática, fue una evaporación total. Sus películas siguen en circulación, algunas en plataformas, otras en DVDs antiguos. Pero nadie advierte qué pasó con la niña que lloraba también. Nadie dice que su historia terminó sin justicia, sin apoyo y sin cierre. La industria se alimentó de sus lágrimas, pero nunca estuvo para recogerlas. Marilyn Nolden fue una excepción en un sistema hecho para romper excepciones. A los 4 años ya estaba en producciones grandes, compartiendo pantalla con los nombres más poderosos de los años 30 y 40. Pero ella no era una marioneta. Tenía disciplina, inteligencia y una familia que, al menos en parte, la protegía del caos del negocio. Trabajó sin escándalos, sin caprichos, sin problemas públicos. Y cuando llegó la mayoría de edad, tomó la decisión más difícil de todas, voluntariamente. No hubo presión externa, ni caída en desgracia. Ella misma dijo hasta aquí, y se alejó. Estudió, se dedicó al arte en otros formatos, y construyó una vida sin prensa, sin paparazzis, sin eventos. Rechazó ofertas para regresar, incluso cuando algunos intentaron traerla como leyenda viva. Nunca jugó el juego de la nostalgia. Fue una figura que prefirió la vida a la fama, y eso molestó a más de uno. Lo curioso fue cómo el silencio se mantuvo. Ni homenajes, ni documentales, ni especiales la incluyeron. Su nombre quedó archivado, congelado en una era que ya no sabía cómo tratar con alguien que no buscaba pantalla. La industria no supo qué hacer con una mujer que se fue por decisión y no por escándalo. Y eso la dejó fuera de todos los relatos oficiales. Hoy, solo algunos cinéfilos la mencionan en foros, como un dato casi secreto. Pero su historia importa por lo que representa. No todos los niños actores terminan rotos, pero los que logran salir enteros suelen pagar un precio alto. En su caso, el precio fue la invisibilidad, y en Hollywood, desaparecer sin caer es casi imposible. Jane Withers era lo opuesto a Shirley Temple. Ruidosa, pícara, un poco rebelde. Eso la convirtió en un fenómeno alternativo. Mientras otros niños actuaban como adultos, ella se mostraba más auténtica, con una energía que a veces desbordaba a los directores. Grabó películas sin descanso en los 30 y 40, pero a diferencia de otros, nunca se metió en escándalos, ni pidió más de lo que valía. Su problema fue que el sistema no sabía qué hacer con una mujer que no quería obedecer del todo. Cuando llegó la adolescencia, la industria la quiso transformar en la joven recatada, pero Jane no encajaba. No tenía el cuerpo que querían, ni la voz suave que exigían para los papeles de señorita perfecta. Le ofrecieron roles secundarios, personajes cómicos, o directamente la ignoraron. Intentó resistir, pero los estudios mandaban. Su contrato se fue desvaneciendo, y con él, la exposición. Lo que la salvó fue su decisión de reinventarse. Se fue por un tiempo. Volvió como actriz de carácter. Hizo televisión, doblajes. Incluso fue una figura de la publicidad. Pero ya no era la estrella. Nadie la trataba como tal.
Se volvió una leyenda silenciosa, de esas que todos conocen pero pocos nombran. Y cuando hablaba en entrevistas, lo hacía con una mezcla de orgullo y resignación. Sabía que su época pasó, y que su valor en Hollywood tenía fecha de caducidad desde el inicio. Murió en 2021. No hubo funeral mediático ni placas en los estudios. Solo notas breves en algunos portales, una estrella que brilló a su manera y que supo cuándo bajarse sin romperse. Pero igual, la industria se encargó de olvidarla, porque no encajaba en su molde ni cuando fue niña, ni cuando creció. Darryl Hickman fue uno de los niños mejor preparados de su época. Sabía actuar, bailar, cantar y hasta improvisar. Participó en más de 40 películas en apenas una década, y se le consideraba uno de los niños prodigio de los años 40. Pero dentro de él, la cosa no iba bien. Desde joven dijo que el ambiente del set lo llenaba de ansiedad, que los adultos no lo trataban como niño, sino como mercancía lista para usar. Su rostro era dulce, pero su mirada empezaba a apagarse. En entrevistas recientes, contó que el trabajo infantil le robó toda posibilidad de tener una infancia normal. Dormía en camerinos, comía en autos y no sabía distinguir entre elogio y manipulación. A los 18 ya estaba quemado emocionalmente, con una fama que no le gustaba y sin saber cómo vivir fuera del estudio. Siguió actuando por inercia, pero no por gusto. Eventualmente se volvió guionista y profesor. Dio clases de actuación, escribió sobre sus experiencias e intentó ayudar a otros a no repetir su camino. Pero nunca volvió a ser famoso. El cine lo usó cuando era útil y después lo dejó de invitar. Su rostro de niño quedó congelado en los archivos, pero nadie mostró interés por el adulto que había sobrevivido a esa etapa. Hoy pocos recuerdan su nombre, se le menciona solo en créditos antiguos, como una figura de transición entre el cine mudo y el nuevo Hollywood, y aunque no terminó destruido, terminó invisible, como si todo su esfuerzo sirviera solo para mantener un sistema que lo exprimió hasta vaciarlo. La fama infantil es un privilegio o una trampa con sonrisa. Peggy Ann Garner ganó un Oscar infantil y parecía destinada a una carrera larga. Era talentosa, sensible y con un rango actoral que desbordaba su edad. En A Tree Grows in Brooklyn demostró que no solo era buena para llorar en cámara, sino para sostener una película completa. Pero el problema llegó después. El estudio la había moldeado para ser una niña prodigio, no una mujer. Y cuando creció, ya no sabían qué hacer con ella. Los papeles empezaron a escasear. Intentó hacer televisión, pequeñas producciones, incluso teatro, pero el brillo de Hollywood ya no le alcanzaba. A cada casting llegaba con un «¿No eras tú la de?», y el interés moría ahí. Intentó mantener una vida estable, pero las puertas se cerraban una a una, y cuando las luces se apagan, la soledad pesa más. Tuvo problemas personales, relaciones fallidas y episodios de salud complicados. No había nadie del estudio que la llamara, ningún productor que le ofreciera segundas oportunidades. Había sido útil, pero ya no vendía. Murió en 1984, con apenas 52 años, en una cama de hospital, sin dinero, sin atención y sin reconocimiento. Peggy fue otra niña brillante que el sistema apagó sin culpa. Ganó premios, dio todo, y aún así fue olvidada por quienes más se beneficiaron de su imagen. En la historia oficial, sigue apareciendo como una promesa. En la realidad, fue una advertencia. George Spanky McFarland fue una de las caras más conocidas de la serie Our Gang, también llamada The Little Rascals. Su imagen redonda, graciosa y con ojos pícaros lo convirtió en un ícono del cine infantil de los años 30. Todo el mundo lo reconocía, incluso después de salir del show, pero una vez que creció, Hollywood no supo qué hacer con él. No era galán, no era actor de carácter, no era cantante, era Spanky. Y eso lo encasilló para siempre. Intentó seguir en el medio, hizo televisión, algunas apariciones menores, hasta trabajó en marketing para cadenas de comida rápida. Pero el fantasma de su infancia lo perseguía. Cada vez que alguien lo contrataba, lo querían por nostalgia, no por lo que podía ofrecer en el presente. Y eso termina cansando. Se convirtió en una caricatura de sí mismo, atrapado en un personaje que ya no le quedaba. No tuvo escándalos grandes, ni caídas públicas, pero sí una tristeza constante por no haber sido tomado en serio como adulto. Participó en convenciones, dio entrevistas,
Habló con franqueza de lo que significaba envejecer siendo un rostro infantil. Murió en 1993 con apenas 64 años, sin dinero ni seguro médico. Nadie del estudio original se hizo presente. George quedó como una imagen en VHS. En las reposiciones de televisión, su cara sigue siendo sinónimo de risa. Pero lo que no se ve es el silencio que cargó cuando la fama dejó de cubrirlo. Fue un niño que hizo reír a todos, pero que terminó solo, lejos de los focos que lo pusieron ahí. Hollywood tiene memoria corta, y con los niños aún más. Usan sus lágrimas como guión, sus sonrisas como mercancía, y su silencio como contrato no escrito. Cuando ya no sirven, los archivan. Cuando quieren hablar, los tachan de locos. Algunos desaparecieron por decisión propia, otros porque el sistema los fue borrando, pieza por pieza. Este no es un homenaje, es una advertencia. A veces, lo peor que le puede pasar a un niño es caerle bien a un productor. Suscríbete si quieres más historias reales, sin filtros y sin maquillaje. Aquí no vendemos nostalgia, contamos lo que otros prefieren callar.